Dios igual a ti, el creador del cielo y mar. Llenas mi corazón de gozo. Con sacrificio quiero dar mi vida entera, entregar. Mi vida es tuya para siempre. Toda mi vida te pertenece a ti. Todo mi ser te cantará a ti. Eres el gozo de los pueblos, salvas las naciones, maravilloso Dios. Eres Dios por las edades, sentado en tu trono, maravilloso Dios. Cada mañana al despertar, en tu presencia anhelo estar, en tu fidelidad por siempre. Hoy me persigue tu bondad y en tu presencia hay libertad. Confío en ti, mi Dios, por siempre. Toda mi vida te pertenece a ti. Todo mi ser te cantará a ti. Eres el gozo de los pueblos, salvas las naciones, maravilloso Dios. Eres Dios por las edades, sentado en tu trono, maravilloso Dios. Eres grande, oh Dios. Te exaltamos, Señor. Toda nuestra vida es tuya. Todo nuestro ser. Toda mi vida te pertenece a ti. Toda mi vida te pertenece a ti. Toda mi vida te pertenece a ti. Todo mi ser te cantará a ti. Eres el gozo de los pueblos, salvas las naciones, maravilloso Dios. Eres Dios por las edades, sentado en tu trono, maravilloso Dios. Eres grande, oh Dios. Te exaltamos, Señor. Aleluya. ¿Cuántos saben de que tenemos un Dios maravilloso, hermanos? Amén. Él es el único que puede saciar nuestra sed. Amén. Venimos a ti, Señor, en esta mañana, dándote gracias, porque sabemos de que tú eres el único al que podemos venir, que ofrece vida eterna. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador.
lo recibió. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Un futuro, esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en Él, hay descanso en ti, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor, porque tú eres nuestra esperanza fiel. A ti, Señor, podemos venir, entrar a tu presencia, oh Dios, porque fue a través de Jesucristo, tu único Hijo, que ha perdonado nuestros pecados, Señor, y podemos entrar a la presencia tuya. Te damos gracias por ello, Señor, y tú recibes toda gloria en esta mañana. Toda alabanza, toda adoración es para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda gloria. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tú eres fiel, oh Dios. Tú eres fiel, oh Dios. Nunca cambias, tú nunca fallas, Dios. Tus promesas son fiel. Tus promesas son fiel. Nunca cambias, tú nunca fallas, Dios. Alzamos manos hoy para adorar al Rey, quien fue y es y quien vendrá. Alzamos manos hoy para
amor, oh Dios. Grande es tu amor, oh Dios. Nunca cambias, tú nunca fallas, Dios. Grande es tu amor, oh Dios. Grande es tu amor, oh Dios. Nunca cambias, tú nunca fallas, Dios. Y alzamos manos hoy para adorar al Rey, quien fue y es y quien vendrá. Y alzamos manos hoy para adorar al Rey, quien fue y es y quien vendrá. Te exaltamos solamente a ti, Señor, porque tú eres Dios eterno. Tú sigues siendo el mismo Dios de ayer y hoy y por los siglos, Señor. Fuiste, eres, siempre serás. Fuiste, eres, siempre serás. Fuiste, eres, siempre serás. Y alzamos manos hoy para adorar al Rey, quien fue y es y quien vendrá. Y alzamos manos hoy para adorar al Rey, quien fue y es y quien vendrá. Quien fue y es y quien vendrá. Te adoramos, Señor. Quien fue y es y quien vendrá. Aleluya. ¿Cuántos saben de que nuestro Dios es un Dios fiel y nunca cambia? Le exaltamos solamente al Señor. Amén, hermano. Cantamos de la grandeza del Señor, de su bondad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por un día más de poder estar en tu casa para adorar y exaltar tu nombre. Te amo, Dios.
gracia y la misericordia de Dios que se extiende a todos los pecadores, porque esto es lo que la Santa Escritura nos enseña, hermanos. Quizá usted observe lo que hablamos sobre la genealogía, los nombres, las personas que acabo de mencionar. Quizás diga usted, bueno, aquí qué hay para nosotros. Viendo bien la palabra del Señor, hermanos, podemos mirar de que en medio de esta lista aparecen 4 mujeres, el nombre de 4 personas. Una de ellas es Tamar, la otra es Rahab, la otra es Ruth y la otra es Betsabé. Y cada una de ellas representa una historia significativa de lo que viene siendo el Antiguo Testamento, pero también cada una de ellas nos recuerda a nosotros lo que es la grandeza de la gracia del Señor para nosotros los pecadores. Así que la presencia de estas tales personas que acabo de mencionar en las genealogías de Jesús, esto arroja luz sobre la misión de Jesucristo como el Salvador del mundo, hermanos. Y proporciona también lo que viene siendo una asombrosa manifestación de la gracia de Dios. No hay que olvidar, hermanos, que usted y yo somos salvos por la gracia del Señor. Que usted y yo hemos sido perdonados por la gracia del Señor, no por lo que hayamos merecido, sino por la gracia de Jesucristo. Y no hay que confundir la gracia del Señor con la ley, porque hay mucha gente, hermanos, que mezcla la ley con la gracia. Y no, permítame decirle, si fuéramos bajo la ley, estas personas, hermanos, sinceramente, hermanos, no deberían de estar aquí. Pero aquí, hermanos, más bien es por la gracia. Otra de ellas, si fuera por la ley, ninguno de nosotros quizás estuviéramos aquí. Así que, hermanos, esta mañana voy a entrar a esta prédica, porque no solamente cuando hablamos de la gracia, hermanos, a los judíos que exteriormente eran judíos, hermanos, sino también a los extranjeros, a los pecadores se extendió esta gracia, hermanos. Así que esto es lo que vino Jesús a hacer, a ofrecer lo que venía siendo el reino de Dios, hermanos. Y esto es lo que hace del evangelio las buenas nuevas de salvación para toda la humanidad. Porque cuando hablamos de evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y damos gracias a Dios, hermanos, por la persona que nos predicó el evangelio, que nos trajo las buenas nuevas de salvación. Así que voy a tocar un punto, hermanos. El primero es la genealogía de Jesús, muestra la gloriosa misericordia de Dios. Basado en el versículo 3 al 6, que dice que Judá engendró de Tamar a Fares, a Sara. Ahora, observe, ahí está Tamar. Fares engendró a Esram, y Esram a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, la cual engendró al rey David. Ahora, cuando hablamos de la genealogía, esto viene siendo una lista, hermano, de los antecesores de una persona o de una familia. La organización de Israel, hermanos, como nación, hacía necesaria lo que venía siendo la genealogía para guardarla minuciosamente por algunas razones. Quizá para nosotros, ¿qué tiene que ver todo esto de genealogía? Si usted ha entrado al Antiguo Testamento, nota usted que en los primeros libros, hermano, habla mucho de las genealogías. Y esto es muy interesante para el pueblo de Israel. Quizá para nosotros no, pero para Israel sí. Primeramente, hermanos, porque la persona que iba a tomar un trono o el reinado, esa persona tenía el derecho solamente, hermanos, si estaba dentro de la genealogía. La persona que iba a entrar al sumo sacerdocio, o a la dirección de una tribu, o de un clan, o de una casa patriarcal, aún también, hermano, lo que pertenecía al pueblo escogido. Todo esto dependía de la genealogía. La genealogía era muy importante para el pueblo de Israel. Ahora, en la época también de Esdras, no sé si usted haya observado o haya pasado por esa porción bíblica, de que debido a la pérdida de algunos registros de la genealogía, hubo muchos, oiga bien esto, hubo muchas personas que no pudieron mostrar su línea patriarcal o de la línea de los sacerdocios, y fueron por ello excluidos del sacerdocio, fueron removidos, les cancelaron el sacerdocio porque no los encontraron en la genealogía.
Así que no tenían el derecho de ser sacerdotes. Por eso le digo, para el pueblo de Israel era muy importante la genealogía. Ahora, Nehemías capítulo 7, versículo 64 dice la palabra del Señor: estos buscaron en su registro de genealogía, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio, porque no estaban en la genealogía. Ahora, aquí Mateo nos quiere enseñar, o más bien prueba, el derecho legal de Jesucristo al trono de David, de que Él es el rey. Y por eso, como Mateo le escribe a los judíos, tenía que mostrar a los judíos exactamente de que quién es Jesús, y que estaba dentro de la genealogía también, y que era heredero al trono de David. Pero no únicamente esto, sino también a las promesas del pacto que Dios había, hermanos, concertado con Abraham. Era muy importante, es muy importante esos primeros versículos, hermano, dentro del evangelio, y tanto también para los judíos. Allá vuelvo a mencionar el versículo primero de Mateo, capítulo 1, que dice: el libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí le estaba probando quién es Jesús, que allí se cumplía la promesa del Señor de enviar a Jesucristo al mundo, hermanos. Ahora, voy a hablar, hermanos, de las 4 mujeres registradas en el linaje de Jesús. ¿Por qué razón? Como una señal de la misericordia de Dios para la humanidad. Una señal muy importante. Ahora, probablemente, hermano, esto sorprende, y doblemente el carácter de estas 4 mujeres. Dios, hermanos, aquí da la oportunidad que podamos observarnos, y puedo decirlo así de esta manera, a nosotros mismos. Ahora, 2 de ellas eran gentiles, Rahab y Ruth, mientras que las otras 2 eran israelitas, y estas tenían muy mala reputación. Tamar era culpable de incesto, y la mujer de Urías era culpable de adulterio. Probablemente diga usted: wow, ¿y cómo es que la pusieron ahí? Y puedo decirle esta mañana, de la misma manera: wow, ¿y cómo es que Dios nos permitió ahora estar dentro del pueblo de Dios? ¿Sabe usted por qué? Por la gracia del Señor Jesucristo, por su misericordia. El plan de Dios a través de Jesús era alcanzar al mundo, traer al pecador a los pies del Señor. Ahora, Tamar, la primera mujer que acabo de mencionar, fue una mujer seductora, adúltera, y a quien Dios alcanzó. Esta mujer tenía el pecado de incesto. ¿Por qué? Porque se había metido con su suegro. Si usted lee las Sagradas Escrituras, ahí en Génesis capítulo 38, usted va a encontrar exactamente qué es lo que sucedió. Lo que pasó es que era nuera de este hombre, y este hombre no le dio a su siguiente hijo porque ella había quedado viuda. Luego pasa el tiempo, le juega una trampa al suegro, y el suegro cae con ella, creyendo que ella era una ramera que estaba buscando hombres por allá en la calle. Génesis 38, 24 dice la palabra: sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá, diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado, y aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Note usted, aún ahí él mismo lo dijo, exactamente lo que merecía una persona, hermano, que caía en ese tipo de pecado. Pero como lo dijo él: y a mí también lléveme juntamente con ella y quémeme con ella. Porque él era el problema. Normalmente a veces miramos a los demás, pero nunca nos miramos a nosotros mismos. Recuerde esto: cuando a veces le apuntamos, hermanos, a una persona, apuntamos con un dedo, pero hay 4 dedos, hermanos, apuntando hacia nosotros. No olvidemos esto. Ahora, Rahab, la número 2, era gentil. Esta mujer era rechazada por los judíos. No cabía allí. No entraba ahí con el pueblo de Dios. Aparte de que era gentil, era prostituta. Una ramera, dice la palabra del Señor, que vivía en Jericó, pero había algo importante, aparte de lo que ella era, una prostituta que fue salvada
del juicio porque tuvo fe en el Dios de Israel. Ahora, ¿qué fue lo que hizo esta mujer para poder llegar a ser parte del pueblo de Dios? La Biblia relata, hermanos, que esta mujer ayudó a los espías, aquellos que envió Josué a observar aquella tierra para ver cómo estaba. Esta mujer, hermanos, se atrevió a protegerlos, pero ¿hubo alguna razón porque ella creyó lo que Dios venía haciendo con el pueblo de Israel? Una mujer pecadora que creyó de que Dios tiene el poder y que es el único que puede hacer las cosas conforme a sus propósitos, el único que puede salvar. Así que cuando Jericó cayó, a Rahab y a la familia de Rahab se les perdonó la vida y fueron incorporados al pueblo de Dios. Gracias al Señor por su bendito perdón. Cuando usted adore a Dios, hay que adorar a Dios no tanto por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Él es perdonador, lleno de misericordia, que perdona nuestros pecados, hermano. Josué capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías, diciendo: id, reconoced la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y ahí se hospedaron. La número 3, Ruth. Ella era ciudadana de Moab, una nación aborrecida por los judíos. Oiga, los judíos eran especiales, hermano, para aborrecer. Eran especiales, hermanos, para hacer disensión. Eran especiales para separar o para sentirse, hermano, la crema innata de toda la tierra. El único pueblo escogido de parte de Dios en medio de las naciones, hermano. Así que, por parte, hermano, de los judíos, esta mujer era aborrecida porque ellos no querían nada con los moabitas. Y era gentil. Al igual que nosotros que venimos de otras naciones gentiles, hermano. No éramos pueblo de Dios, pero ahora, gracias a Jesucristo, hermano, la iglesia es también pueblo del Señor, hermanos. Bendita la misericordia del Señor Jesucristo, hermanos, que llegó a nuestras vidas, hermanos, y perdonó nuestros pecados. Y ahora somos parte de la familia de Dios, hermano. Yo no sé si usted se regocije por ello, hermano. Pero gracias a Dios por su bendita misericordia, hermano, que son nuevas sus misericordias cada mañana, hermano. Ruth era extranjera, pero ella escogió asociarse con Dios, o más bien al pueblo de Dios. ¿Quién era Ruth? Vino a ser la bisabuela de David. Eso es lo que era Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 16 dice la palabra: pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esta es la decisión de una persona que para poder ser parte del pueblo de Dios tuvo que decidir de que Dios fuera su Dios. Para que usted y yo seamos parte, hermano, del pueblo de Dios, tenemos que decidir, hermano, en que Dios es nuestro Dios por medio de Jesucristo, hermano, que nos ha traído, hermanos, a la presencia del Señor, hermano, en el perdón de nuestros pecados, hermano. Amén. La número 4, Betsabé, una mujer que pecó deliberadamente con David. Ella adulteró. Y saben las cosas, normalmente cuando hablamos del adulterio es el pecado como se oye más visible, por decirlo así, la fornicación. Todos nos espantamos. Pero déjeme decirle, pecado es pecado. Tanto el pecado del que chismea, el pecado, hermanos, de la que habla mal de las demás personas, el pecado, hermanos, de la avaricia, diferentes tipos de pecado que puede haber en el mundo, hermanos. Pecado es pecado. Cuando habla de pecado, no hay pecado grande ni pecado pequeño, todo por causa del pecado, hermano. El mundo está como está y el hombre se puede perder y va, hermano, a una perdición eterna. Por eso es importante que el ser humano pueda reconocer a Cristo como un Salvador para que sea libre del pecado. Un punto interesante aquí, de que Betseba, la mujer de Urías, se convirtió en esposa de David por medios no convencionales.
por medios ilícitos. Según de Samuel capítulo 12, versículo 13, dice la palabra del Señor: entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Observa esto, hasta dónde llega la misericordia del Señor. Ahora, menciono esto porque probablemente haya personas, hermanos, que en la vida hayan pecado, han venido a los pies de Jesús. Jesús, hermanos, ha limpiado nuestro pecado, pero luego quizás la mala reputación quedó en aquella persona, donde a veces se sienten indignos o nos sentimos indignos de venir a la presencia del Señor, o personas que apuntan hacia nosotros o hacia ustedes. Pero déjeme decirle, mis hermanos, esta mañana, si el Señor le ha perdonado su pecado ha sido perdonado. Le dijo el Señor a la mujer adúltera: vete, ni yo te condeno, pero no peques más. La misericordia de Dios es la que cuenta nuestras vidas, hermano. El perdón divino, hermano. Así que estas mujeres fueron algunas de ellas adúlteras, y lo cual venía siendo que imprimía una marca. Todavía peor lo que venía haciendo en la humillación que por nosotros asumió el Salvador en la cruz del Calvario. Porque el que llevó todos nuestros pecados, el que fue humillado por causa de nuestros pecados, fue Jesucristo, hermanos. Sin embargo, en la mente de Mateo y del Espíritu Santo, por decirlo así, la mención de estas 4 mujeres, hermanos, tenían sin duda el objetivo de hacer ver que a Dios no le importa la gente de pura sangre, hablando del pueblo judío como israelitas, hermanos, en cuanto a la descendencia carnal, sino el nacimiento de arriba. Estamos hablando ahora espiritualmente, lo que dice las Sagradas Escrituras allí en Juan capítulo 1, versículo 13, que dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Un pueblo espiritual, una familia espiritual, que ahora somos lo que somos, hermanos, por el perdón de Jesucristo, hermanos. Esto es lo que le interesa a Dios, y deberíamos de meditarlo de esta manera. A Dios ya no le interesa el pasado, a Dios le interesa lo que ahora somos, porque hemos sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, para siempre, hermano. Pero que hay algo interesante, de que esta es la razón por la cual, por causa del pecado, Jesús tomó sobre sí la semejanza de carne de pecado. Esta es la gran razón. Romanos capítulo 8, versículo 3, dice la palabra del Señor: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. ¿Quién es el que nos liberta del pecado? Cristo Jesús. ¿Cuál es la solución para el pecado? Cristo Jesús. No es la consejería, hermanos. No es en meterlo, hermano, a una área donde alguien le dé un consejo distinto, o que llegue al punto de traerle un psicólogo para tratar con la mente de la persona. Déjeme decirle, hermanos, que la persona que vive como vive en esta tierra, vive así por causa de la maldad. La solución para la persona es que venga a los pies de Cristo para que sea limpiado de todo pecado. No hay otra, hermanos. No nos engañemos. La verdad de las cosas, la solución se llama Jesucristo. No hay otra. Aunque le busquemos como le busquemos. ¿Sabe una de las cosas que me llama la atención de personas, hermanos, con tanto tiempo a veces dentro de las iglesias, y que cuando caen en pecado, lo primero que hacen es alejarse de Dios para que no les digan nada, no les exhorten nada en cuanto al pecado, porque les gusta vivir dentro del pecado? Y le digo una cosa, es una gran oportunidad de parte del Señor
Es su misericordia la que se extiende para con nosotros. Mientras la persona viva, Dios le está permitiendo que reconozca que es pecador y que necesita a Cristo Jesús en su corazón, hermano. Es la única manera de que la persona va a ser salva. Ahora veamos esto, de que Dios admite a los más grandes pecadores, pero con tal de que crean y se arrepientan y que reconozcan a Cristo Jesús como su Salvador personal. No me vaya a malinterpretar. No le estoy diciendo que vaya a ser el más pecador del mundo, o que vaya a seguir cometiendo pecado por allá afuera, o que siga haciendo la maldad, el tipo de maldad que llevábamos antes. No. Estoy diciéndole que con el tal de que se arrepientan y que reconozcan a Cristo Jesús como Salvador personal. Ahora, voy a mencionarle algo. ¿De dónde venimos nosotros? Lo que éramos antes. ¿Qué es lo que éramos? Pecadores. Había un hermano que decía, nosotros éramos muy buenos pecadores. Y no estoy hablando que éramos buenos como personas, sino buenos para pecar. Porque, hermanos, nuestro plan era de continuo pecar y seguir pecando y hacer mal. Hay personas que cuando le hacen un mal a alguien se divierten, hermanos, lo disfrutan. Ahora, entre los que hemos venido al Señor, algunos quizás nos sacó el Señor de la borrachera, que es lo más común mencionar. Ahora, ¿cómo sabe usted que una persona vuelve otra vez de nuevo a las andancias de la borrachera? Porque lo mira borracho. Ahí no se necesita discernimiento, hermano. O con tan solamente olerlo, sabe claramente cómo anda. Pero ¿qué de un fornicario? Tendría que andar detrás de él, cuidando a ver qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Ahora, esto probablemente éramos algunos de nosotros en el pasado. Adulterio. Entre ellos también quizás, hermanos, tendríamos el problema también de ser estafadores. No le voy a preguntar quién era, nosotros en mi tierra le decimos rateros. No le voy a preguntar quién era ratero, hermano. Pero en el correr de los años, dentro del ministerio, me ha tocado mirar personas que tienen una apariencia, hermanos, de que son unos muy buenos cristianos. Y el otro día me dijo la mujer de un pastor delante de su esposo o del pastor: hágame un favor, pastor, démele un consejo a mi esposo, porque él dice, hace lo posible de prestarle a todo mundo. ¿Qué consejo le da? Le dije, primero, que ya perdió su dinero, y enseguida que ya perdió un hermano en la congregación. No me dice, bueno, pero ¿por qué? Le digo, no digo que todos. No digo que todos. Porque hay gente que es muy buena para pagar. Le prestan un penny, lo paga aquel penny que le presta. Le prestan $100, paga los $100. Pero hay personas que cuando usted le presta, pierde un amigo y pierde el dinero. Jamás lo vuelve a ver. Lo llama, nunca le contesta. Lo mira en la tienda, o ahí viene el hermano que le debo, y se esconde. Una cosa es que eso hayamos tenido en el pasado, pero es una tristeza que todavía llevemos pecado dentro de la iglesia y sigamos practicando lo mismo. Y déjeme decirle, de allá nos sacó el Señor. Probablemente algunos de nosotros peleoneros, hermano. ¿Quién era pleitizo? Ahí sí me voy a atrever a preguntar. ¿Quién era pleitizo? Nomás uno, ¿y los demás? Yo creo que aquí hay gente, hermanos, que cuando andaba en las cosas del mundo, cuando andaban en los bailes, ustedes acababan los bailes. Hacían sus pleitos, hacían sus zafarranchos y acababa con aquello. De allá nos sacó el Señor, hermanos. Todo aquello teníamos en nuestras vidas, pero el Señor nos liberó. Algunos éramos golpeadores, hermano. O algunas eran golpeadoras. Yo no sé, hermano, si aquí haya habido mujeres que eran buenas para golpear al marido. No levanten la mano, porque entonces se le va a quedar la mala reputación, hermano. No diga nada. Ahora, que haya sido eso en el pasado y que Cristo ya la haya perdonado, ya ha sido perdonada, ya no lo es.
El problema sería si todavía lo hace, hermana. Ese sí es el problema. Ahora, menciono esto por una razón. De que la misericordia de Dios, hermanos, no tiene barreras. No importa el tipo de pecado, Él lo perdona, hermanos. No hay barreras para ello. Él tendrá y tiene misericordia, hermanos, de cualquier persona que se acerque al Señor a pedirle perdón. No importa su sexo, no importa su nacionalidad, no importa el tipo de pecado. Ahora, no me vaya a malentender cuando menciono estos puntos. Porque probablemente a veces decimos, hermano, no importa lo que usted sea, hermano, aún así Dios lo sigue amando. Ahora déjeme decirle una cosa, es que Cristo murió por nosotros y que por amor, hermanos, a la humanidad, Cristo murió en el Calvario. Pero no está diciendo, hermanos, que Dios ame al pecador porque peca, o para que siga pecando, para que se le abra la puerta, para que siga pecando. Él vino a salvar al mundo por amor a la obra que Él había hecho, por amor a la humanidad, pero no por amor al pecado, hermanos. El Señor aborrece el pecado. ¿Me escuchó, verdad? Entonces, hermanos, consideremos pues a estas 4 mujeres que aparecen aquí entre los ancestros de Cristo. Y digo de esta manera, qué maravillosa es la gracia y la misericordia del Señor para con nosotros los seres humanos. Hace algunos años, hará que como algunos 20 años probablemente, después de una predicación en la iglesia, todavía estábamos en el sur de Phoenix. Me recuerdo que esto fue en una dominical. Se acerca una persona y me dice, pastor, quisiera hablar con usted, si me da la oportunidad. Dije, permítame terminar esta mañana, se lo a la gente y luego ahorita platicamos. Aquel hombre se sienta a platicar. Ese hombre, hermanos, venía huyendo. Ese hombre había hecho un problema grande en su tierra. Había habido un pleito, se habían balaceado entre ellos. Quedaron algunos heridos por allá. Y él se vino. Pero ese día, aquel hombre se miraba incómodo, triste. Le digo, ¿qué es lo que pasa? Ya me platicó su problema. Dice, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios puede perdonar cualquier tipo de pecado del ser humano? Digo, Dios perdona todos nuestros pecados. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar todo pecado. Comienza el hombre a confesarme. Ahora, no es necesario que usted le confiese a una persona su pecado. Confiéseselo al Señor y ahí el Señor se lo perdona. Aquel hombre me confesó lo que había sucedido. Dijo, en el pleito herí a una persona. Quedó muy mal herido y el día de hoy falleció. Estoy deshecho por lo que yo hice. Me siento mal. Le presenté a Cristo como Salvador. Lo aceptó en su corazón. Siguió viniendo a la iglesia. Pasó un tiempecito y un día fue a visitarme en el trabajo donde trabajaba en lo secular. Fue en la tarde, pasó por allí y me dijo, ¿no habría la oportunidad de que me dé un paseo aquí en la planta para mirar lo que ustedes hacen? Claro que sí. Llegamos a un área donde el agua sucia se reciclaba. Aquel hombre me hace la pregunta, ¿qué es lo que hace aquí? Le digo, el agua donde se lavan los materiales, después de que se lavan, viene todo llena de lodo, cae aquí en esta máquina. Pero hay un proceso de que si usted nota la entrada, el agua entra muy sucia. En la salida sale el agua muy limpia, clara completamente, lista para volverla a reusar. Me dice, ¿qué es lo que hace? Le platiqué que hay unas químicas que entran, las químicas cortan el lodo, limpian al agua, la máquina está trabajando y ya sale el agua limpiecita. Y luego comenzó a llorar, y a llorar. Digo, ¿cuál es la razón que usted llora? ¿Qué es lo que pasa? Dijo, así me siento cuando vine a los pies de Cristo. Cuando llegué a Cristo, me dijo, llegué sucio completamente, sucio por causa del pecado. Luego cuando llegué al Señor, Él me limpió con su sangre poderosa. Ahora miro el agua limpia y me puedo mirar. Ahí miro mi vida, miro mi persona,
me puedo mirar limpio del pecado, pero gracias a Jesucristo. Y digo en esta mañana, bendita la misericordia del Señor, hermanos, que Él puede perdonar todo pecado. Quizás su vida haya sido un tipo de vida distinto, un tipo de vida diferente, un tipo de vida lleno de pecado. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos transformó, Cristo nos restauró, Cristo nos limpió, Cristo nos hizo hijos de Dios. Probablemente anterior, madre, no voy a decir de esta manera, cuando vivíamos en el pecado, éramos hijos del diablo, hermano, porque éramos mentirosos, hijos de mentira, hermano, porque todo el que hace mentira es hijo del diablo, hermano. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, Cristo nos sacó, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos limpios y somos hijos de Dios por la sangre de Jesucristo, hermano. Bendito el Señor y su santa misericordia, hermanos. Él nos ha regenerado, Él nos ha restaurado. Por eso hablo en esta mañana, porque cabe mencionar del plan de Dios al enviar a Jesucristo a este mundo, abriéndole la puerta al pecador para que el pecador además pueda ser salvo. Ahora, ¿sabe usted lo que significa el nombre de Jesús, hermano, en el hebreo? En el hebreo el nombre de Jesús es Josué. ¿Qué es Josué? Josué significa Salvador. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, hermano, de la tierra de Egipto, donde manda a un Salvador, primeramente mandó a Moisés, aunque también iba Josué con él. Cuando Moisés muere, Josué continúa con la labor de llevarlos hasta la tierra prometida. Y esto significa Josué un Salvador. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios sacó a un pueblo libre de la esclavitud. Dios lo salvó por medio de Josué, por medio de Moisés. Pero cuando hablamos de Jesús, Jesús también es el Salvador del mundo, donde Jesús saca al pecador del pecado y lo mete a la vida eterna, hermano. Lo perdona, lo transforma. Por eso Jesucristo es el Salvador nuestro, el Salvador del mundo, hermano. El único que puede perdonar y limpiar todo pecado. Ahora digo, ¿no es esta una razón, hermano, para congregarse y adorar a Dios con todo el alma? ¿No es esta la razón, hermano, aunque haya ocasiones, hermano, que alguien tenga que venir a la iglesia porque le ruegan, vamos y vamos y vamos? Voy a mencionar algo. No sé, pero como humanos tenemos una tendencia. Cuando hay una gran necesidad en nuestras vidas, buscamos a Dios. Cuando Dios nos contesta, claro, qué bueno. Y qué bueno que Dios le conteste. Qué bueno que Dios lo bendiga. Pero hay personas que se olvidan de Dios cuando Dios los bendice y se apartan nuevamente de Dios. O cuando llegaron por un objetivo. Y voy a mencionar uno de ellos. En el transcurso de los años me ha tocado mirar jóvenes, familias que llegan a una iglesia. Pero luego aparece por ahí un individuo donde de cristiano no tiene nada, pero viene siguiendo a una jovencita o a un jovencito, aquella persona, por lo cual es el interés de congregarse en aquella iglesia. Luego la busca o lo busca para que sea su novia o su novio, estoy hablando de ya sea muchacha o muchacho. Y cuando logra su objetivo y que llega al momento de que se casa con ella, y aunque a veces le da el consejo, mire, no se case, no es cristiano, no es cristiana, la va a sacar de la iglesia, lo va a sacar de la iglesia. No, pero es que yo lo amo. Es que nadie me va a cambiar mis planes. Pero lleva mala de perder usted. Bueno, llega el momento que cuando se llegan a casar, todavía se puede presentar 1 o 2 semanas. Después de eso jamás vuelven a aparecer. ¿Sabe por qué? Porque no venían por venir a buscar a Dios. Venían porque había un objetivo aparte de Dios para sus vidas. Jamás vuelven. Pero déjeme decirle, como cristianos, nuestro objetivo, la razón de congregarnos, que siga siendo la misma.
para adorar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo, para darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para darle gracias a Dios de cómo nos ha bendecido, de cómo nos ha ayudado. A algunos nos ha librado de accidentes, a otros, hermanos, nos ha sacado de situaciones difíciles, a otros nos ha librado de alguna angustia, a otros nos ha sanado, ha hecho milagros, pero lo más importante es de que Cristo nos perdonó, Cristo llegó a nuestras vidas, hermano. Esa es la razón de congregarnos. Hoy quiero concluir un poquito más temprano de lo acostumbrado. Hay un hermoso cuadro, hermanos, presentado por estas 4 mujeres registradas en los ancestros de Jesús. Y es un hermoso cuadro de lo que hace el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque sus pecados de ellas fueron perdonados y ellas fueron aceptadas como parte del pueblo de Dios. Mencioné algunas gentiles, otras con mala reputación. Así que las mujeres mencionadas en esta genealogía, algunas son gentiles. Así que muestra que la bendición obtenida a través del Hijo de David no estaba limitada a una sola raza, no estaba limitada únicamente a los judíos. El énfasis aquí es que es la gracia de Dios extendida a todas las naciones de la tierra, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Dígale que está enseguida: por gracia hemos sido salvados. En otras palabras, Dios se encarnó y vino a encontrarse con el hombre o con la humanidad aquí en la tierra. Y Él vino con un propósito, con una muestra de compasión mediante un servicio continuo. Y le da el ejemplo, hermanos, de la conducta que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Lo guía el Señor, hermanos, a través del camino de la verdad. Lo trae de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que hace Jesús cuando llega a nuestras vidas. Y luego, aparte de esto, nos redime. Cuando Cristo llegó al Calvario, se abrió la redención para el ser humano. Así que este es un proceso, hermanos, que se realiza en la vida a pesar de las flaquezas nuestras, a pesar de nuestras fallas, porque nadie es perfecto, hermano. ¿Sabe usted que hoy en día hay personas buscando a la mujer perfecta y el hombre perfecto? Miran a una pareja, hermanos, caminando por las calles, por las tiendas, lo mira de brazo, y hay gente que dice: ay, que tengo envidia de esa pareja, mira cómo se miran bien afuera, pero usted no sabe cómo viven adentro. Probablemente ahí van tomados del brazo y en la casa andan agarrados del chongo. Y la verdad le vuelvo a decir, no hay familias perfectas, hermano, no hay hombres perfectos, no hay mujeres perfectas. Le digo algo, la única que se casó con un hombre perfecto, yo sé que va a estar mirando aquí, se va a decir: ¿quién será? Fue Eva. Fue la única. Y el único que se casó con la mujer perfecta fue Adán. Fueron los únicos. Y ahí fueron, hermanos, todo lo demás. Hay problema. Unos de una manera, otros de otra, lo que usted entienda. Pero le vuelvo a mencionar de que el propósito del Señor en todo esto es de que a pesar de las flaquezas, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores o de lo que hayamos sido involucrados en la vida, hermanos, de alguna manera, hermanos, cada uno de nosotros, Dios nos va moldeando con un instrumento en sus preciosas manos. ¿Sí me escuchó esto? Así que, hermanos,
Él maneja nuestras vidas a su propósito o a su manera, porque Él tiene un plan específico para cada uno. Nada de que ya me conocías, sabías quién eras o quién era, ahora te aguantas. Nada de esto. No, si hay alguna falla, pídale perdón a Dios. Si hay alguna falla, acérquese a Dios. Amén. Así de que seamos agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho. Así que, hermanos, en vez de desanimarnos en nuestras vidas por nuestras propias imperfecciones, por nuestras propias fallas, aquí está la gran demostración de lo que viene siendo la gracia divina, hermanos. Y esto nos debe estimular a aprender a depender del Señor en todo tiempo, sabiendo que a pesar de nuestros errores, hermano, el poder del Señor nos perfecciona a nosotros hasta cumplir sus designios en nuestras vidas. Veamos lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Termino. Dentro del plan divino, la genealogía, hermanos, de Jesús muestra su misericordia. Su nombre, hermanos, el nombre de Jesús es el nombre más especial que puede haber en toda la tierra. Para aquellos que hemos sido salvos, hermanos, por su gracia, o para los oídos de los cristianos, ningún nombre es más precioso que el nombre de Jesucristo. Gracias al Señor. Que Dios me los bendiga esta mañana, hermanos. Póngase de pie. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está su vida con Cristo? ¿Cómo está su vida con el Señor? Todos hemos creído en Jesús. Habrá quizás jóvenes que han crecido en un hogar cristiano. Y claro, que como familia pues se considera también parte de una familia cristiana. Pero llega el tiempo que tiene que reconocer a Jesús como Salvador personal. Y si hay alguno esta mañana que quiera reconocer a Jesús como Salvador personal, levante su mano. Lo va a necesitar. Lo vamos a necesitar. Bien, déjeme orar mientras pasa así nuestra hermana. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre esta mañana. Dándote gracias, amado Dios, por la palabra. Dándote gracias, amado Señor, por tu misericordia, por tu gracia divina. Dándote gracias porque nos has perdonado. Amado Dios, esa es la razón de congregarnos, de poner esa alarma, Señor, el domingo temprano. Para venir a la iglesia, Señor, porque tú eres digno de adoración. No pagamos, Señor amado, lo que tú has hecho por nosotros. No pagamos lo que Cristo hizo en el Calvario, que llevó todas nuestras enfermedades, llevó todos nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Señor amado, esta mañana bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Y si en alguna área, Padre mío, todavía no hemos sido perfeccionados, Padre, de quizás, Señor, haya algo donde todavía necesitamos ser moldeados. Yo te pido esta mañana, Padre, sigue laborando con nuestras vidas para ir, Señor, haciendo esa obra, Padre, de tal manera que podamos, Señor, ser imitadores de Dios como hijos amados. Esta mañana te agradecemos por todo ello. Bendice la iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, cada familia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga esta mañana.